Ahí está, ahí estamos. Pues si pueden poner de pie, por favor, y abrir sus Biblias a Primera de Pedro. Continuamos con nuestro estudio verso a verso. Hoy vamos a estar estudiando los versos 10 al 12 del capítulo 1. Nos quedamos el domingo pasado. Vamos a darle lectura. Oramos y empezamos nuestro estudio. Pedro, escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en el verso 10 del capítulo 1 de 1 de Pedro al 12, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Padre, le damos gracias por su palabra, Señor, y traemos nuestras mentes, nuestros corazones a sus pies, Señor, para que usted nos ministre, para que usted siga haciendo su preciosa obra en nosotros, Señor, a través de su verdad, la única verdad, absoluta, verdadera, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Tu pueblo dice, amén, amén. Pueden tomar su asiento. Me acuerdo cuando llegué aquí a la Vicente Guerrero, en el año 2007, 6 meses de convertido, recién salido de un centro de rehabilitación donde tuve mi encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y en ese tiempo, cuando llegué aquí, estaba de moda en todas las iglesias, creo que sí, en la mayoría de las iglesias aquí en Vicente Guerrero y en el Valle, la oración de Jabes, que se encuentra en Primera de Crónicas 4:10. Esta oración dice así: oh, si en verdad me bendijeras y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me causara dolor. Y esa pequeña oración estaba todos, la mayoría, muchos, tal vez no todos, pero muchos estaban orando esa oración, estaba muy de moda. El enfoque de las iglesias era esta oración de Jabes, o por lo menos en la iglesia donde me empecé a congregar. El pastor cada domingo, cada miércoles, oraba esa oración y animaba a toda la congregación a orar esa oración, diciéndole: tú quieres que Dios te bendiga, tú quieres que Dios te dé más, tú quieres que ensanche tus territorios. Y yo en ese tiempo ni sabía lo que eso significaba, porque ni terreno tenía. Pero este era el enfoque, ¿no? Ora esta oración de Jabes, para que Dios te bendiga más, para que Dios te dé más. Y el enfoque estaba en lo material. No estaban orando: Dios, bendícenos con tu presencia, Dios, bendice el alcance que vamos a hacer, Señor, bendícenos en nuestra madurez espiritual, Señor. Bendícenos con más entendimiento de tu palabra. No, esa no era la bendición que se estaba pidiendo. Ese no era el enfoque. El enfoque era cosas materiales. Dame más, Señor. Dame más, quiero más, necesito más. Y no porque tenía necesidad. Presentaban la oración de Jabes como si fuera una receta mágica que te garantizaba la bendición de Dios sobre tu vida. Y algunos de ustedes tal vez se acuerdan. Le preguntaba a mi esposa y ella sí se acuerda de ese tiempo, y algunos de ustedes tal vez oraron esa oración. Y no te preocupes, no te estoy criticando ni nada, pero estaba muy de moda eso. Y fue un viento de doctrina que empezó en los Estados Unidos en el 2001 por un libro que escribió Bruce Wilkinson.
un predicador y autor cristiano, ha escrito muchos libros y uno de esos libros es este libro que se llama La oración de Jabes, cómo entrar en una vida de bendición. Fue uno de los libros más vendidos. Hasta la fecha se han vendido 20 millones de copias de este libro. Y de allí salió el libro de Jabes para mujeres, el libro de Jabes para los jóvenes y muchos libros. Y les quiero leer su discurso de promoción que tiene allí en su página web sobre este libro, que dice lo siguiente: ¿estás listo para alcanzar lo extraordinario? Para pedirle a Dios las abundantes bendiciones que Él anhela darte. Únete a Dr. Bruce Wilkinson para descubrir cómo la notable oración de un héroe bíblico poco conocido puede liberar el poder y la protección y el favor de Dios sobre tu vida. Te desafío, sigue diciendo, yo no te desafío, pero sigue diciendo, te desafío a que hagas la oración de Jabes la fibra diaria de tu vida para que puedas recibir la bendición. Al final de 30 días, notarás cambios significativos en tu vida por esta oración que irá en camino de convertirse en un hábito preciado para toda tu vida. Parece un comercial de un carro, ¿no? Más de 20 millones de copias se vendieron. Estuvo de moda por mucho tiempo. Fue uno de los muchos vientos de doctrinas que han pasado por la iglesia. Pero hoy ya no está de moda. Hoy ya no escucho a nadie orando esa oración. Hoy ya no escuchas a nadie promoviendo esa oración. ¿Por qué? Porque no funciona, hermanos. Es una mentira. Ahora, ¿por qué está la historia de Jabes en Primera de Crónicas? En medio de una genealogía que empieza desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Una genealogía de Israel. Esta pequeña historia que parece estar fuera de lugar, aparece allí en medio de esta genealogía, esta oración de Jabes y el hecho de que Dios lo bendijo. Bueno, la razón por cual está allí es para mostrarnos que en medio de la infidelidad del pueblo de Israel había un hombre que escogió ser fiel al Señor. Pues en el capítulo 9 de Crónicas, después de que se termina con todas las genealogías, en el verso 1 nos dice lo siguiente: todo Israel fue inscrito por genealogías y están escritos en el libro de los reyes. Judá fue llevado al destierro a Babilonia por su infidelidad. Y en medio de esa genealogía, ahí está esta oración de Jabes. Y en Primera de Crónicas 4:9 se nos dice de Jabes, antes de que se menciona su oración, que Jabes era el más ilustre, era más ilustre que sus hermanos. O sea que él se distinguía de entre sus hermanos. O sea, Jabes demostró su fidelidad a Dios no solo con una simple oración. Él demostró su fidelidad al Señor con su estilo de vida. Y Dios decidió bendecirlo. Ahora, el Señor no lo bendijo porque su oración era una receta mágica. No lo bendijo porque lo estuvo haciendo esa oración todos los días por 30 días. Ahora, no me malentiendan, hay principios y enseñanzas que podemos aprender de la oración de Jabes, pero no es una receta mágica que garantiza bendiciones materiales de parte de Dios. Si la oras todos los días. Y la razón por cual ese libro y ese movimiento pegó y estuvo de moda por mucho tiempo es porque muchos solo están buscando la bendición material de Dios. Quieren que Dios los bendiga dándoles más cosas materiales. Quieren que Dios derrame sobre ellos algo adicional, algo extra especial. Y esa es una manera incorrecta de ver las bendiciones de Dios. El Señor sí nos bendice a diario. Amén. De muchas diferentes maneras. Y damos gracias por todas sus bendiciones. Y sí podemos pedir que el Señor nos bendiga. Pero tenemos que tener la perspectiva correcta de qué bendición estamos
hablando, de verlas de una manera correcta. Pero muchas veces se nos olvida que la bendición de Dios ya fue derramada sobre nosotros. ¿Tú eres cristiano? ¿Eres un hijo de Dios? La bendición de Dios ya fue derramada sobre nuestras vidas, hermanos. Ya tenemos su infinita bendición y favor sobre nuestras vidas. Si el Señor decidiera no darnos ni una otra bendición por el resto de nuestras vidas, aún así nosotros seguiríamos siendo las personas más bendecidas en todo el mundo. Nosotros no tenemos por qué estar orando, bendíceme, Señor. Ensancha mi territorio, Señor. Porque ya tenemos su bendición. Tenemos su bendición en nuestras vidas y corazones por medio de nuestro Señor Jesucristo, en la salvación que nos ha dado a través de su muerte y resurrección. Nosotros como cristianos ya estamos abundantemente, grandemente bendecidos. Y en realidad no necesitamos más. Si el Señor decide bendecirnos y lo hace físicamente, con cosas materiales o en cualquier otra manera en particular, sí, lo recibimos y obvio damos gracias a Dios. Pero en realidad tenemos toda la bendición que necesitamos. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3, Pedro dice, pues su divino poder nos ha concedido todo. ¿Nos ha concedido qué? ¿Cuánto? Todo. Cuanto concierne a la vida y la piedad. O sea, tenemos todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana por medio del poder del Espíritu Santo. Tenemos toda la bendición espiritual que necesitamos. Tenemos la bendición que verdaderamente importa sobre nuestras vidas. En Efesios 1:3, el apóstol Pablo nos dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición. ¿Con cuánta bendición? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y en los primeros versos de Primera de Pedro que hemos estado viendo, Pedro ha estado atrayendo la atención de los cristianos a quien le escribe y a nosotros a la bendición de bendiciones, que es nuestra salvación. Pedro está escribiendo a cristianos que estaban sufriendo toda clase de persecución y empieza su carta recordándoles que son peregrinos en este mundo, expatriados, y es lo que todos nosotros los cristianos somos peregrinos. Solo estamos de pasada, este mundo no es nuestro hogar. Nosotros somos ciudadanos del cielo y somos llamados a vivir bajo los principios y la sabiduría del reino de Dios, no los de este mundo. Y por eso estos cristianos estaban sufriendo persecución, porque eran peregrinos. Es la razón por cual nosotros vamos a enfrentar todo tipo de oposición en este mundo, porque caminamos contra la corriente de este mundo. Y Pedro a lo largo de esta carta nos va a decir cómo podemos vivir como peregrinos en este mundo hostil, y nos va a decir cómo podemos experimentar gozo en medio de la aflicción y las pruebas. Y lo que Pedro nos ha dicho hasta ahorita en resumidas palabras en los versos 3 al 9 es que la manera que podemos vivir como peregrinos en este mundo hostil hacia Cristo y a nosotros y experimentar el gozo en medio del sufrimiento es recordando nuestra salvación, trayendo a nuestras mentes lo glorioso que es nuestra salvación, recordando todos los beneficios de nuestra salvación, recordando la inmensa bendición que es nuestra salvación. Y en los versos 3 al 5 vimos que esta salvación nos da una esperanza viva, una esperanza segura y confiable, porque viene de Dios por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y esta salvación nos tiene reservada una herencia en el cielo, incorruptible, inmaculada y que no se marchita. Una herencia garantizada porque está protegida por Dios. Y Dios no solo protege nuestra herencia, Él nos protege a nosotros por medio de la fe. En el verso 5, Pedro nos dice, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Mediante la fe ustedes son protegidos. Y el domingo pasado
Vimos en los versos 6 al 9 que nos podemos regocijar grandemente en nuestra salvación en medio de la prueba de fuego. Porque es por medio de la prueba de fuego que el Señor purifica y fortalece nuestra fe. Por medio de la prueba de fuego, Él nos está conformando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y porque las pruebas nos aseguran y nos confirman a nosotros que tenemos una relación de amor con Dios y una fe genuina. Es evidencia de que somos verdaderos hijos de Dios. En el verso 8 al 9 terminamos viendo el domingo pasado a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable, gozo que no podemos expresar con palabras y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Pedro ha estado atrayendo toda nuestra atención a esta gloriosa salvación que tenemos. Pedro empieza su carta poniendo como fundamento Cristo y su salvación. Un fundamento inmovible, y es el fundamento de todo lo que Pedro nos va a decir a lo largo de esta carta. Es la razón por cual ustedes pueden vivir como peregrinos en este mundo hostil. Y empieza diciéndoles, cuando estén pasando por el fuego, acuérdense de su salvación. No se les olvide la grandeza de su salvación. No se les olvide la esperanza viva a los que los ha hecho nacer de nuevo. No se les olvide que es la razón por cual se pueden regocijar grandemente en medio de la prueba de fuego, con gozo que no se puede expresar con palabras. Entonces Pedro nos está diciendo que nuestra salvación nos debería dejar asombrados, perplejos, con la boca abierta, sin palabras. Yo doy gracias a Dios por su misericordia y su paciencia con nosotros. Amén. Él sabe que todos nos encontramos en diferentes etapas en nuestra madurez y en nuestro caminar con Cristo. Y por eso doy gracias a Dios que es tan misericordioso, es tan paciente con nosotros. Porque Él nos conoce, como dice Salmo 103:14, porque Él sabe de que estamos hechos, se acuerda de que solo somos polvos. Dios sabe lo defectuosos que somos y las luchas que tenemos y qué tan fácil es perder la perspectiva de la grandeza de nuestra salvación. Él sabe. Especialmente en medio del sufrimiento, ¿no? Nos oscurece, toda la aflicción viene y como cubre nuestros ojos y hace como un eclipse a nuestra salvación y no nos deja ver claramente. Al final del servicio podemos platicar y te respondo tu pregunta, con mucho gusto, ¿ok? Y es lo que pasa, y el Señor sabe que es fácil, podemos perder de perspectiva esto, la grandeza de nuestra salvación. Pero también sabe que nos dejamos muchas veces seducir por los principios y la sabiduría del mundo que nos hacen pensar que necesitamos más cosas materiales. Porque eso es lo que hace el mundo, es lo que promueve el mundo. Necesitas esto, necesitas esto. Y si no tienes esto y no tienes esto, nunca vas a estar satisfecho. Y lo triste es que nosotros caemos en eso muchas veces. Somos seducidos y perdemos el enfoque y la perspectiva correcta que debemos de tener de nuestra salvación. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, ahora nos va a ayudar a tener la perspectiva correcta de nuestra salvación. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer dándonos la perspectiva de los profetas y los ángeles, la perspectiva que ellos tienen sobre nuestra salvación. En los versos 10 al 12, Pedro nos va a recordar lo privilegiado
y bendecidos que somos de tener la revelación completa de nuestra salvación. Entonces Pedro nos quiere ayudar a valorar y entender lo privilegiados y bendecidos que somos de ser salvos, y nos muestra la grandeza de nuestra salvación a través de los ojos de los profetas del Antiguo Testamento y los ángeles, estos seres poderosos. Y lo hace en los versos 10 al 11 al 12. Leemos versos 10 al 11 de nuevo. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Pedro nos recuerda que nuestra salvación no es una novedad, no es algo que Dios se sacó de la manga a la mitad de la historia de la humanidad, no fue el plan B, no fue algo que decidió hacer a la mitad de la historia porque ya no supo qué más hacer. La palabra de Dios nos dice que la salvación es algo que nació en el corazón de Dios desde la eternidad, en la eternidad. En Efesios 1:4, Pablo nos dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y esta salvación fue su idea, no fue idea de los apóstoles. Fue su idea proveer un escape del infierno para nosotros a través del sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fue su idea que nosotros podamos pasar toda la eternidad con Él. Dios nos quiere en la eternidad con Él, quiere que pasemos toda la eternidad con Él. Fue su idea, fue su deseo. Y Él provió eso. Ahora, la frase esta salvación es conocida como una declaración exclusiva, esta salvación. Y da a entender que todas las ideas, las formas, las doctrinas que tienen que ver con cualquier otra salvación son inadecuadas, incapaces, insuficientes. En una sola palabra, inútiles. No hay otra salvación, solo hay una salvación. La salvación del único Dios verdadero no tiene rival y no tiene paralelo. Y Dios a través de sus profetas estuvo profetizando de esta salvación a lo largo del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué es un profeta? Un profeta no es un adivino del futuro, es alguien que habla de parte de Dios, y en muchas ocasiones los profetas del Antiguo Testamento Dios les revelaba cosas que iban a pasar en el futuro y Dios los mandaba a que las escribieran. Pero un profeta es alguien que habla de parte de Dios, que recibe revelación de parte de Dios. Todos los profetas del Antiguo Testamento, los primeros apóstoles y profetas también recibieron la revelación completa por medio del Espíritu Santo, y hoy nosotros tenemos la revelación completa en la palabra de Dios. Nadie recibe hoy en día revelación nueva, revelación que no se encuentra aquí. Eso es mentira. No crean esas mentiras. Dios inspiró a los profetas del Antiguo Testamento a escribir profecías sobre la venida de Jesucristo, el Mesías prometido al pueblo de Israel, de la gracia que vendría a nosotros. Y no porque no había gracia en el Antiguo Testamento. Dios siempre ha sido y siempre será un Dios de gracia. Todos los que salva son salvos por gracia. Todos los profetas y los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por gracia por medio de la fe, por su favor inmerecido, igual que cada uno de nosotros. Ellos creyeron en la venida del Salvador, pero sin saber cómo es que iba a salvar. Ellos fueron salvos sin saber los detalles de esta salvación. Y Dios inspiró a muchos de los profetas a escribir profecías sobre Cristo sin ellos entender lo que estaban escribiendo.
Pero Pedro nos dice que ellos se dieron a la tarea de diligentemente inquirir y averiguar, procurando saber. O sea, los profetas desde Moisés a Malaquías, todos fueron estudiantes de esta salvación. Estaban fascinados con esta salvación. Ellos querían saber la persona y el tiempo que indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos y los inspiraba a escribir estas profecías. Estaban apasionados por entender cómo sería esta salvación. Pero por más que estudiaron, por más que investigaron y procuraron saber, no lo llegaron a entender. Dios tenía un tiempo específico, un tiempo ya designado para dar la revelación completa. Y no les tocaba a ellos conocer estas cosas en su tiempo. Y Pedro nos dice que Dios les reveló que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, o sea, a nosotros. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, todas esas profecías fueron escritas ¿para quién? Para nosotros, hermanos. Y por eso es tan importante el estudio del Antiguo Testamento. Hay algunos predicadores, hay algunas iglesias que hacen caso omiso del Antiguo Testamento. No, el Antiguo Testamento es muy importante. Y por eso aquí los miércoles, ¿qué hacemos los miércoles? Los que vienen los miércoles, ¿qué hacemos los miércoles, iglesia? Estudiamos ¿qué? El Antiguo Testamento, porque es igual de importante. Pero se nos dice, Pedro, que se les reveló a ellos que no se servían a sí mismos y a nosotros. Pero aún así, hermanos, ellos fueron diligentes en su búsqueda. ¿Y saben por qué? Porque eran hombres que no estaban centrados en sí mismos. No estaban consumidos por tengo que hacer la casa de 3 pisos. Necesito un nuevo carro. Ese no era el enfoque de ellos. Muchos de ellos ni casa tuvieron. Ellos no estaban consumidos por las cosas pasajeras de este mundo. Ellos entendían el serio problema que tenían junto con toda la humanidad. El problema del pecado que tiene a toda la humanidad bajo condenación. Si tú estás aquí esta mañana y tú no conoces a Cristo como Señor y Salvador, la palabra de Dios dice que tú estás bajo condenación y que tienes un boleto de ida directamente al infierno por tu pecado. Es el castigo que tú mereces, que todo ser humano merece. Así de serio es el problema. Un infierno por toda la eternidad está esperando a toda la humanidad. Sabían lo importante que era esta salvación. Entendían que no había nada más importante en esta vida que la venida del Salvador, de la gracia que iba a venir en la persona de nuestro Señor Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Y por eso buscaban diligentemente. Ellos trataron de averiguar, procuraban saber, trataron de entender. Y lo hicieron solamente teniendo conocimiento parcial. No tenían toda la revelación como nosotros. Entonces, ¿cuánto más nosotros que tenemos la revelación completa aquí, hermanos? Toda la revelación de Dios. Aquí la tenemos nosotros en nuestras manos. ¿Cuántos más nosotros debemos de ser diligentes en estudiar las Escrituras? También nosotros deberíamos de estar fascinados, apasionados por esta salvación. También deberíamos de desear entenderla mejor, profundizar más en ella. Debemos de ser estudiantes de la palabra de Dios. Hay mucha profecía que todavía no se cumple, que tienen que ver con la consumación de nuestra salvación. Pues en la palabra de Dios hay 3 etapas de nuestra salvación que vemos. Fuimos salvos cuando creímos en el pasado. En un momento en el pasado nosotros creímos. Mi tiempo en el pasado fue en el 2006. Cuando yo rendí mi vida a Cristo, creí, abracé por fe su salvación. Y estamos siendo salvos en el presente.
Estamos transcurriendo a través de este mundo y Dios nos está salvando, estamos siendo salvos. Pero falta la consumación de nuestra salvación en el futuro, que va a ser revelada en el último tiempo. Cuando esta salvación se va a consumir, va a suceder, se va a hacer una realidad, vamos a estar en la presencia de Dios. Y Pedro nos está recordando lo privilegiado y bendecidos que somos, hermanos. Porque estamos de este lado de la cruz, porque tenemos la revelación completa. Jesús dijo a sus discípulos de Mateo 13, 16 al 17, pero dichosos los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. A nuestro Señor Jesucristo, la salvación en persona delante de ellos, de los discípulos. Es lo que ellos deseaban ver, ellos deseaban escuchar. Y aquí estamos incluidos nosotros, hermanos. Nosotros somos los dichosos. Nosotros hemos oído y hemos escuchado las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Estamos de este lado de la cruz. Y el hecho de que nosotros hemos experimentado algo que los hombres del Antiguo Testamento desearon, anhelaron experimentar, pero no pudieron, debería de producir en nuestros corazones un profundo asombro y gratitud por nuestra salvación. Esta salvación que los profetas anhelaron entender. Hombres de Dios como Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Moisés, David, Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremías y muchos más. Todos estos hombres desearon poder haber experimentado, aunque fuera una pequeña porción de lo que tú y yo experimentamos hoy en día. De lo que tú y yo tenemos el privilegio de entender, de lo que tú y yo tenemos en nuestras manos, esta gloriosa salvación. Pero tristemente, muchas veces nuestra salvación llega a ser algo común para nosotros. Se pierde el asombro, bosteciamos cuando escuchamos de nuestra salvación. Perdemos la perspectiva correcta que debemos de tener de nuestra salvación, su valor, lo privilegiados y bendecidos que somos. Y muchas veces estamos con la bendición de bendiciones, con esta gloriosa salvación aquí en nuestras manos, y estamos así. Bendíceme, Señor. Dame más, Señor. Necesito más, Señor. Y nosotros con esta gloriosa salvación, esta gloriosa bendición en nuestras manos. Cuando Él ya nos dio todo, ahí seguimos pidiendo y pidiendo. Y Pedro aquí está queriendo avivar el asombro y el valor de la gloriosa salvación que tenemos. Y lo hace al resaltar la perspectiva que tenían los profetas de la salvación, hermanos. Tenían un fuerte deseo de saber. En el verso 11 se nos dice, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. En el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías sobre la primera venida de Cristo. Y algunas de esas profecías predicen los sufrimientos de Jesús en la cruz. Y Jesús cumplió esas 300 profecías al pie de la letra, hermanos, cada una. Y también en el Antiguo Testamento hay muchas profecías sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, esta gloriosa venida, este tiempo de su reinado milenial. Y David y Isaías fueron los que les tocó escribir sobre los sufrimientos de Cristo y también sobre las glorias que seguirían. Y al escribir estas cosas los confundía, no
no entendían, no podían reconciliar cómo que un Mesías sufriente acá y luego un Mesías que va a reinar en gloria por toda la eternidad y no hallaban cómo conectar. Era un misterio para ellos. Y en Salmos 22, verso 1, David dice las palabras que dijo Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 1000 años antes de que Cristo fuera crucificado, el Espíritu Santo inspiró a David a escribir estas profecías. También se nos habla ahí en ese Salmo 22 que le iban a perforar sus manos y sus pies antes de que la crucifixión había sido inventada. Y luego en Salmos 24, David profetiza sobre la segunda venida de Cristo en gloria y cómo va a entrar por las puertas de Jerusalén. Allí en los versos 7 al 8 dice: alcen, oh puertas, sus cabezas, álcense puertas eternas, para que entre el Rey de gloria. ¿Quién es Rey de la gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Entonces ahí se nos habla de cómo el Mesías iba a reinar con poder. Y lo mismo le pasó a Isaías. Isaías en el capítulo 9 de su libro que él escribió, versos 6 al 7 se nos dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Luego llegas al capítulo 53 y empieza a escribir estas profecías inspiradas por el mismo Espíritu de Cristo. Versos 3 al 5: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Y ellos no entendían lo que estaba pasando. Ellos no entendían que iba a haber dos venidas. No entendían que la salvación se iba a extender a las demás naciones, a los gentiles. No sabían que iba a haber un tiempo, una era de la iglesia. Todo eso estaba velado para ellos. Lo que sí sabían era de la gracia de Dios. Sabían de la salvación de Dios. Sabían que iba a venir un Mesías. Sabían dónde iba a nacer. Sabían que iba a haber una redención. Y esto a ellos los tenía fascinados, hermanos. Los consumía. Fue la pasión de sus vidas. Inquirir, averiguar, procuraban saber diligentemente y no llegaron a entender cómo se iba a lograr esta salvación tan gloriosa. No sabían la persona ni el tiempo que iba a suceder. Dios solo les dio como unas piezas del rompecabezas. El escritor de Hebreos nos dice en el capítulo 11, verso 39, nos enseña que ellos alcanzaron un buen testimonio por su fe, pero no alcanzaron la promesa. Por ejemplo, a Abraham, Dios le dijo: por tu simiente bendeciré a todas las naciones de la tierra. Y Abraham le creyó. El padre de la fe, Abraham, él creyó la promesa de Dios, él creyó a Dios y murió creyéndole a Dios. Pero no le tocó ver el cumplimiento de esa promesa. Pero nosotros sí. Amén. Nosotros sí. Nosotros somos los bendecidos. Las naciones bendecidas, somos parte de esa bendición. Somos los que estamos disfrutando esa bendición el día de hoy. Ellos solo tenían algunas piezas del rompecabezas y aún así trataban de armar el rompecabezas, tomando las piezas que tenían en todas las profecías de los Salmos, en Isaías, en Daniel, en Miqueas, en los escritos de Moisés, pero no pudieron.
No pudieron armar el rompecabezas. Pero nosotros tenemos todas las piezas, hermano. Todas las piezas del rompecabezas. Todo lo que está velado en el Antiguo Testamento ahora ha sido revelado en el Nuevo Testamento. Tenemos toda la revelación. Y ese es el punto que Pedro está queriendo hacer. Y Pedro usa estas tres palabras progresivas para describir la intensidad y el afán con que buscaban y deseaban saber. Diligentemente, dice, inquirieron, averiguaron, procurando. Lo hacían de una manera intensa. Y una vez más, ¿cuánto más nosotros que somos los recipientes de esta salvación? ¿Cuánto más deberíamos estar nosotros inquiriendo, averiguando y procurando? ¿Dónde está nuestro deseo por la gloria de nuestra salvación? Generación tras generación, siglo tras siglo, estos hombres de Dios se sumergían en las Escrituras con un deseo de saber lo que nosotros muchas veces no valoramos. Ellos fácil hubieran dado un brazo, hubieran dado una pierna, hubieran dado sus vidas con tal de saber lo que tú y yo conocemos el día de hoy. Y aquí estamos nosotros con la revelación completa en nuestras manos, lo que consumía a estos hombres por saber. Iglesia, nosotros deberíamos de estar obsesionados con la gloria de nuestra salvación. Amén. Amén. Todos los días. Y cuando nuestras vidas están enfocadas, cuando tenemos la perspectiva correcta, cuando vivimos con la anticipación de la consumación de esta salvación, entonces vamos a poder conocer y experimentar lo que es regocijarse grandemente, con gozo inefable y lleno de gloria, hermanos. Solo entonces. Porque muchas veces no vivimos nuestras vidas anticipando la consumación de esta grande salvación. Dejamos que muchas cosas nos distraigan y nos roben la atención, donde nuestra atención debe de estar. Y como les decía el domingo pasado, esto no quiere decir que siempre estamos sonriendo y aplaudiendo y brincando. Claro que no. La vida es dura. Amén. La vida es difícil. Tiene sus luchas. Pero sí quiere decir que en lo más profundo de nuestro ser, sin importar lo que estemos pasando en esta vida, nuestro gozo no puede ser sacudido, hermanos, porque está sobre el fundamento inmovible que es Cristo y su salvación. Y es como si Pedro nos estuviera diciendo, si su perspectiva de ustedes, su perspectiva de la salvación está deficiente, te animo que tomes prestada la perspectiva de los profetas. Deja que su pasión incite, provoque, renueve tu pasión por esta grande salvación que tienes en Cristo Jesús. En el verso 12, Pedro nos sigue diciendo, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales los ángeles anhelan mirar. Pedro nos dice que el mismo Espíritu de Cristo que les reveló y inspiró a los profetas escribir sobre los sufrimientos y las glorias que seguirían, que les reveló que no se servían a sí mismos sino a nosotros, es el mismo Espíritu Santo que dio la revelación completa. Es por medio del mismo Espíritu Santo que los apóstoles predicaron el Evangelio, y es por medio del mismo Espíritu Santo que todos los cristianos han predicado el Evangelio
por los últimos 2000 años. El mismo Espíritu Santo. 1 Corintios 1:21, Pablo nos dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Nadie puede conocer a Dios a través de la sabiduría del mundo. Nadie, es imposible. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Así lo diseñó Dios, que la salvación sea a través de lo que para el hombre es una necedad. Los perdidos, el hombre ve la predicación como algo necio, una necedad. En 1 Corintios 1:25, Pablo sigue diciendo, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Un comentarista dice, la salvación viene por medio de la necedad de la predicación, pero nosotros tenemos que tener cuidado de no predicar necedades. ¿Cuánta verdad hay en eso? ¿Cuántos no necesitan escuchar esta verdad? Y podríamos decir mucho sobre esto, pero creo que se ha dicho suficiente. Tenemos que tener cuidado de no predicar necedades. Tenemos que ser estudiantes de la palabra de Dios. Es triste lo que se ha hecho con el Evangelio, con este glorioso mensaje de Dios a través de los años. Tanta basura, tantas falsas doctrinas, tantos vientos de doctrina. Pero gracias a Dios porque el Evangelio permanece. Y Pedro termina el verso 12 diciéndonos acerca de esta salvación, son cosas que los ángeles anhelan mirar. Ahora hay otras partes del Nuevo Testamento que también se nos habla como el mundo sobrenatural o espiritual ansiosamente observa la obra redentora de Dios para la humanidad. En 1 Corintios 4:9, Pablo nos dice, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Efesios 3:10 se nos dice, de este modo la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia. Escuchen eso, hermanos. De este modo la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia, por medio de nosotros. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. 1 Timoteo 3:16, Pablo nos dice, y indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y Pedro aquí nos dice que los ángeles, o sea, estos seres criados por Dios, que reflejan la gloria de Dios, seres poderosos y impresionantes. Y esa palabra de Dios que nosotros somos un poco menor que los ángeles. Estos seres poderosos, ellos sí pueden ver la gloria de Dios, pueden ver a Dios y no ser consumidos. Ellos están llenos de curiosidad. Anhelan mirar. Y no está hablando de solamente echar un vistazo así como. No. La palabra anhelar en el griego es una palabra agresiva. Y literalmente significa morirse de ganas. Nos habla de un fuerte deseo que no puede ser saciado. Es su pasión de los ángeles. Y como que se asombran de cómo Dios puede manifestar su gloria a través de personas como nosotros. Que sudamos, somos inestables, somos débiles. Me imagino que se han de rascar la cabeza y decir, preguntarse, ¿cómo es que Dios ha escogido salvar a esta gente?
y manifestar su gloria a través de ellos. ¿Cómo puede ser posible? Pero ellos tienen este fuerte deseo de mirar. Y esta palabra mirar da a entender estirar el cuello y para mirar hacia abajo. Esa es la imagen que se nos pinta aquí. Ahora, ¿por qué este fuerte deseo? ¿Por qué que no puede ser saciado? ¿Por qué estiran el cuello? Es como los ángeles del cielo estirando el cuello, mirando hacia abajo, anticipando, deseando ver esto. ¿Por qué esta imagen? ¿Por qué nos da esta imagen Pedro? Porque la salvación es algo que ellos nunca van a poder experimentar. Son poderosos, reflejan la gloria de Dios, pero ellos nunca van a poder experimentar la gracia de Dios. Nunca van a poder experimentar la misericordia de Dios, el perdón de Dios. ¿Ves? Cristo no murió por los ángeles, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió para redimirlos a ellos. Y los ángeles que están en la presencia de Dios, para empezar, no tienen necesidad de ser salvos. Y los ángeles caídos no pueden ser salvos. No hay salvación para ellos. Y ellos no saben nada sobre el dolor, la duda, el pecado, nada. Y lo interesante es que los ángeles han estado involucrados en esta gloriosa salvación desde el principio. Fue el ángel Gabriel el que le dijo a María que iba a dar a luz al Hijo de Dios. Los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús a los pastores. Los ángeles ministraron a Jesús en el huerto de Getsemaní antes de ser crucificado. Estuvieron presentes en su resurrección, estuvieron presentes en su ascensión, ¿no? Cuando los discípulos se quedaron mirando hacia arriba y los ángeles dijeron, es ese mismo Jesús que ustedes ven y subiendo al cielo en las nubes, de la misma manera va a regresar. Ellos están fascinados con esta salvación que da gloria a Dios y manifiesta la sabiduría de Dios. Lucas nos dice que cuando un pecador se arrepiente, bueno, nuestro Señor Jesucristo dice en Lucas, que cuando un pecador se arrepiente, ellos hacen ¿qué en el cielo? Hacen fiesta, hermanos. Ven y se arrepintió otro día. ¡Wow! Se maravilla. No tenemos ni idea de lo glorioso que es nuestra salvación. No tenemos idea de lo privilegiados y bendecidos que estamos. No tenemos idea de lo que tenemos en nuestras manos. Los profetas fueron consumidos por esta salvación. Los ángeles están cautivados por esta salvación. Y nosotros que somos los recipientes de esta salvación, muchas veces ya ni nos mueve. ¿Qué va a haber para el lonche? Podemos llegar a ser indiferentes con nuestra salvación y hacia nuestro Señor Jesucristo. Y no debería de ser así. Pero tristemente así es muchas veces. Y por eso muchos no experimentamos ese gozo inefable. Ese gozo que no se puede expresar con palabras. Y mi deseo esta mañana es que a través de la perspectiva de los profetas y los ángeles y el testimonio del Espíritu Santo que está aquí en medio de nosotros, está aquí obrando en nuestros corazones, nos ayuden a entender de una manera más profunda la gloria de nuestra salvación. Lo privilegiados y bendecidos que somos. Que nos ayude a entender la ventaja que nosotros tenemos porque se nos ha confiado el poder y la revelación completa de la palabra de Dios, hermanos. Para que podamos ver más de la gloria de Dios y experimentar ese gozo que está a nuestra disposición hoy.
en este tiempo. Como les dije al principio, el Señor sabe de qué somos hechos. Amén. Y damos gracias a Dios por su amor, su paciencia. Él sabe que en nosotros hay impurezas. Y Él por eso, de una manera muy amorosa, con mucha paciencia, nos lleva por el proceso, gradualmente, poco a poco nos lleva a confiar más y más en Él, a un mayor profundo conocimiento de esta gloriosa salvación, gradualmente, poco a poco. Y lo hace a través de este proceso de santificación que está haciendo en la vida de todos sus hijos. Un proceso que no siempre es agradable, amén, pero es tan necesario. Y no es agradable porque las impurezas que aún hay en nosotros no son agradables, hermanos. Así que dejemos que el Señor siga haciendo su preciosa obra en nosotros. Amén. A través de la palabra, su palabra. Amén. Amén. Pongámonos de pie. Que esa sea nuestra oración esta mañana. Una oración corta. Señor, no venimos pidiéndote bendición. No venimos pidiéndote nada esta mañana, Señor. Que nos des más. Pero lo que sí te pedimos es que nos ayudes, Señor, a entender, a valorar lo que ya tenemos en Cristo Jesús, esta gloriosa salvación. Haz que nuestros corazones ardan, Señor, que nos apasione, igual que los profetas, igual que los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, Señor, y los ángeles que están en los cielos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Se compara
solas pueda adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada, nada en este mundo que es igual a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Derramo el perfume sin que me importe nada, nada en este mundo que es igual a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal como somos, nuestro amor
Señor viene pronto, mis hermanos. Amén, estamos despedidos y que el Señor les bendiga. Si hay hermanos que necesitan oración o alguien que necesita oración, va a haber hermanos aquí al frente. Dios les bendiga.